todo esto acá, muchos cambios, muchas novedades. Yo quiero aclarar, porque algunos me consultaron, no me convocaron a mí para ser ministro de Economía, con lo cual yo digo, no Ah, voy a aceptar. Si me llaman tampoco, por ahora no, creo que no estoy en condiciones para semejante designación. O sea que, no, pero vio que para de semejante despiole. claro, hay un bolonqui. No, por pero eso, lo dijimos el sábado, que Guzmán estaba ahí, que la cuerda floja, mientras usted estaba hablando, Guzmán estaba redactando la renuncia, me parece. vio, digamos, no quiero decir que hay una buena conexión, pero sí, es lo que dijimos, ¿no? Estaba en la cuerda floja, estaba muy tirante y bueno, se cortó es verdad, mientras estábamos nosotros en el aire, Guzmán estaba redactando la carta y publicándola en Twitter. Creo que a ver, no nos sorprendió a todos, sorprendió a un grupo, sí, seguramente, pero no nos sorprendió. Claro. Era necesario, yo creo que Guzmán fue un muy buen asesor de la deuda, digamos. Él la deuda la fue gestionando muy bien, logró buenos acuerdos, logró, a ver, un refinanciar toda esta deuda sin caer en default, digamos. En eso surfió el tema de la deuda muy bien. Ujú. Después el resto, cuando se venía para acá y empezaba a negociar todas las otras cuestiones, ahí es donde creo que fracasó. Y la realidad es que el termómetro electoral y el termómetro de la aceptación o no del gobierno se mide por lo que pasa acá adentro, no si pagamos o no pagamos la deuda, porque en realidad a veces uno no dimensiona el no pago de la deuda, el default, esas cosas, pero sí dimensiona cuando va al supermercado y las cosas están mucho más caras, cuando a un comerciante no le bajan productos porque dice que no hay, o te lo bajan el producto y dice, mira, yo te lo dejo, pero no sé, firmame el remito, pero sin precio, entonces te Claro. dejo 10 productos y vos no sabés cuánto lo vas a vender, cuánto lo vas a pagar y por lo tanto no sabés cuánto venderlo. Entonces todo empieza el y por las dudas, y por las dudas significa le pongo un 20 más, le pongo un 25 más, y eso es lo que viene sucediendo. El dólar también escapado. Bueno, ese combo ha hecho que seguramente Guzmán, bajo la presión de muchos sectores, lo político y lo económico, haya presentado la renuncia. Y ahora tenemos una nueva ministra. La señora Batakis. Eh, Exactamente, conocida también como la griega, no por nosotros, porque la verdad que no tenemos tanta confianza, pero sí algunos que la conocen le dicen la griega, Ujú. y ahí tiene un nuevo escenario. A ver, ¿qué es bueno de esto? Cuando hay un cambio en el grupo económico, te da tiempo, digamos. Por un lado te da un changüí, te da margen, porque vos tenés que llegar, instalarte y demás. Podés tomar medidas drásticas también, Claro. porque la anterior a lo mejor no estaba muy condicionado. Esta puede venir y decir, mira, todo lo que estaba hecho hasta ahora estaba mal, yo voy a tomar mi propia medida. Pero también, cada segundo que pase, digo, vos tenés tiempo, pero cada segundo que pase es contraproducente, porque el mercado está diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? 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 Y resulta, si vos no haces nada porque pasan los minutos, el mercado dice, apa, ojo, tenemos igual o peor que lo que teníamos antes, entonces empieza a sacar sus propias conclusiones. Nosotros, digo, el y por las dudas en Argentina funciona muy bien y está muy aceitado. El y por las dudas te aumento el precio del dólar, el y por las dudas te aumento el precio de los bienes, el y por las dudas no te bajo mercadería, el y por las dudas funciona bien, ¿está? ¿Qué desafíos tiene esta nueva ministra de Economía? Se habló bastante ya del perfil de la ministra, de quién ganó, si ganó Cristina, ganó Alberto. Creo que eso ya, digamos, ya está como trillado en ese sentido. Y vamos a ponernos bien a ver qué es lo que tiene que resolver. Tiene que resolver el problema de las importaciones. Claro. Primer punto. Viene un segundo semestre donde no van a haber una cantidad de dólares, no van a ingresar la cantidad de dólares necesaria para cubrir las importaciones. Entonces, habitualmente, ¿cómo se hacía en otras épocas? Vamos a un poco más atrás, la década del 90. ¿Cómo financiábamos esas importaciones? Vendiendo a las empresas públicas. ¿Tá? Las privatizaciones ha hecho que nosotros vendiéramos todas las empresas públicas y con esos dólares financiábamos las importaciones. Acá imposible, este modelo imposible de que venda o privatice nada. Con Macri, vamos un poco más cerca, con Macri, ¿cómo financiamos las importaciones o la salida de dólares? Con deuda.
pedíamos deuda al exterior, esa deuda venía en dólares, teníamos los dólares y con eso pagábamos la salida de dólares o las importaciones. Que ahora esto es imposible, tomar más deuda, imposible. No terminamos todavía de renegociar con el Club de París, que es el último punto que nos quedaba. Imposible tomar dólares desde afuera. Claro. Inversiones, esa sería una fuente genuina de ingreso de dólares. Que las empresas vengan, inviertan y traigan sus dólares del exterior, compren, no sé, un terreno, construyan un galpón y vendan esos dólares en el mercado y ahí tenemos dólares. Y hoy en el panorama, en este contexto nacional e internacional, porque también pensemos que en el mundo sigue habiendo una guerra, digo, casi me sale una guerra mundial, pero es una guerra donde, si bien están dos países, el mundo está mirándola, sigue habiendo una pandemia, sigue habiendo un montón de contextos que el mundo no ayuda para que lleguen las inversiones. Las tasas de interés en el mundo están aumentando, entonces hoy los inversores del mundo no solamente miran la rentabilidad acá, no solamente miran la cuestión de seguridad jurídica, que no la tenemos, sino también ahora están exigiendo niveles de rentabilidad mayor. Porque si no, ¿qué hacen? Ponen la platita en un bono de Estados Unidos, se ganan un par de puntitos y no hacen nada. Claro. Si quieren ganar algunos puntos más, vienen a estos países, pero tienen que garantizarle una tasa de rentabilidad más alta. O sea que las inversiones tampoco veo un contexto. ¿De dónde va a sacar los dólares para financiar el segundo semestre? No lo sabemos. No lo sabemos. Creo que ni tampoco la ministra lo sabe, porque no sabe de dónde puede recurrir. A ver, pensar en un corralito y que manotee los dólares de los bancos es muy poco, casi que no hay ya dólares. De hecho, entre lunes y martes de esta semana hubo una corrida entre comillas, ¿no? Pero hubo un retiro importante de dólares en los bancos. Muchos bancos estuvieron sacudidos porque la gente iba a retirar los dólares y el billete no estaba, porque los bancos no tienen los billetes. Digamos, vos ves los saldos de los bancos, los tienen todos, pero el billete no está, porque tampoco conviene tener 10.000 millones de dólares en un tesoro, en una bóveda, con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Lo tenés en otro lado, se lo dejás al Banco Central, se lo dejás en otro lado y no lo tenés físicamente. Cuando la gente fue a retirar el físico, se encontró muchos bancos que estaban con problemas. Claro. También lo que pasó en esta semana, retiro de peso. Pues sí, ¿por qué la gente retiró peso? Sí, porque la gente se iba al retiro de peso y eso se iba a la cueva. Se iba a la cueva y se compraba los dólares. Entonces, hubo retiro de dólares para pasar a caja de seguridad o abajo del colchón y hubo retiro de pesos para salir a dolarizar. Eso fue el combo que el primer día, el fin de semana, hizo que aumentara el tipo de cambio por el dólar financiero, digamos, el dólar cripto que sería. Pero después ya, cuando empezó a darse un poco el dinamismo y cuando se entró el flujo en la economía, ahí el dólar se acomodó. Pensemos que llegó a pisar los 2.90 y ahora está cerca de los 2.45. Aquellos que compraron a 2.90 hoy deben estar queriendo apretar la cabeza o golpear la cabeza contra la pared, porque la verdad que pagaron un dólar muy caro. Claro. Muy caro hoy. Pero si uno proyecta lo que viene en los próximos meses, no va a ser tan caro. Como siempre dijimos, lo que pensábamos un dólar de 300 a fin de año, tal vez podamos acotarlo un poquito y pensar un dólar de 300 cerca de septiembre. ¿Ah? Entonces tiene que analizar el tema de las importaciones. Una de las salidas importantes de importaciones es la energía. Viene el invierno, viene la demanda de gas, viene la demanda de combustible, entonces tiene que pensar cómo se hace esos dólares. Digo, no es para comprar el iPhone, no es para pagar el iPhone que viene de afuera, no es para comprar, no, es para comprar energía, para que la industria pueda funcionar, para que la gente se pueda calefaccionar y para que la economía pueda seguir funcionando. Entonces, estamos viendo de que no es ahora que, digamos, no van a entrar más iPhone, no, eso ya van a dejar de entrar, ya dejaron de entrar hace un par de semanas. Claro. Ahora lo que estamos viendo es qué pasa con eso. Otro de los puntos, obviamente, que tiene que resolver es el tema de la inflación. Eso sigue aumentando. Siempre, a ver, en un momento dijimos hay riesgo de hiperinflación, en otro momento dijimos no hay riesgo de hiperinflación. Hoy, a ver, ¿a qué llamamos? Hoy la pregunta es ¿a qué llamamos hiperinflación? Claro. Si nosotros llamamos una hiperinflación a una inflación de 3 dígitos, ahí podemos decir, y sí, estamos cerca. Seguramente nos va a estar dando en estos días. En 8 días sale el nuevo índice de precios del INDEC. Ya algunos ya están hablando de qué es lo que va a hacer. Estamos hablando de entre 5 y 5,5. Claro. Los privados ya dieron ese número para junio.
sea que va a estar rondeando el 80% anual de inflación. De ahí al 100 estamos a un paso, ¿no? Si se toca el tipo de cambio un poquito, estamos a 2 pasitos. Digo, si vamos a llamar hiperinflación a una inflación de 3 dígitos, estamos cerca. Si vamos a llamar una hiperinflación a una inflación mayor a eso, de 4 dígitos, ahí estamos un poco más lejos, ¿tá? Siempre que se dio, perdón que te interrumpa, siempre que se dio la hiperinflación fue de 3 dígitos. Y más. Hemos tenido inflación de casi el 1000%. Claro. Entonces, nada, digamos, por eso digo, ¿cuánto? Y depende de cómo queremos. Si le queremos poner 3 dígitos, estamos ahí nomás, y ya empezamos con que la hiperinflación, una inflación de 3 dígitos es un montonazo. No hay países que tengan inflación de 3 dígitos. Pero digo, desde lo teórico, habla de que necesitamos un poco más. Y es más, necesitamos que aumente todo. Porque fíjense que este en junio va a dar que lo que más aumento tuvo es todo lo que es recreación. Hubo aumento de salarial para la empleada doméstica. Entonces todo lo que es mantenimiento de hogar dio un aumento más importante. Pero lo que seguramente en mes de junio va a terminar dando es que los alimentos no aumentaron tanto como ese promedio. Aumentaron, pero no un 5,5, sino que a lo mejor un 4,5. Mira, hay aumento generalizado. Vos estás hablando y recién nos estamos viendo en pantalla 2.700 el riesgo país en este momento. Bueno, y otro de los... Digo, eso es cuando hablo de las inversiones y hablo de que las inversiones acá es imposible que lleguen y que nosotros podamos tomar deuda en el exterior. Tenemos que pagar 27 puntos más de lo que paga Estados Unidos el bono de ellos. Entonces, es una locura, es impagable. Tenemos que estar hablando de casi un 30% de tasa en dólares, que, ojo, como inversión es un espectáculo. Quien me pagaría, si yo tengo para invertir, que me pague un 30% anual en dólares, es una inversión. Pero al que le presto y me dice que me va a pagar eso, hay una gran probabilidad, casi que el 100% de probabilidad de que no me devuelva nada, ni me pague ese 30% cuando tenga que pagarlo. Claro. Entonces, digamos, salir a pedir plata afuera, imposible. Por eso el gobierno, y este es el tercer desafío que tiene, dije, importaciones, digo, contener los precios, y digo, el endeudamiento en pesos. Tenemos un segundo semestre muy cargado con deuda en pesos. El gobierno, como no podía tomar dólares, empezó a endeudarse en pesos. También tiene que financiar el déficit. No solamente tiene problemas de dólares, de escasez de dólares, sino también tiene un problema de déficit, que en realidad, a ver, escasez de dólares en cierta medida, porque si vemos, hubo superávit. ¿tá? Claro. O sea, los dólares ingresaron, parece que se fueron todos, no quedó nada. Pero el déficit sigue estando y el déficit lo tiene que financiar y lo viene financiando en pesos. Y hace algunos días se dio algo que normativamente no hubo cambio, pero sí hubo una jugada estratégica del Banco Central. Y ahí voy a explicar un poquito más porque afecta al sistema financiero y empieza a generar una señal de alerta para el sistema financiero. A ver, ¿cómo hace el banco? Hoy el Banco Central es el que regula a todos los bancos, el que lo controla y también hace negocios entre ellos. Uno de los negocios que hace el banco es, le pide prestado a los bancos pequeños, a los bancos de plaza, como se llama, plata y que ellos les depositen el efectivo y el Banco Central le paga una tasa. Eso, como se llama, las famosas LELIQ. Claro. Por esas LELIQ, el Banco Central dice, bueno, voy a vender LELIQ por 800 millones de pesos y te voy a pagar una tasa del 50%. Entonces los bancos licitan cada uno en forma individual, dice, yo te pongo 10, yo te pongo 30, yo te pongo 40, porque la verdad es que qué mejor que a un banco que prestarle al propio organismo que lo regula. ¿Y sí? Es como decir, si yo, hijo, le presto a mi papá no me va a decir, che, no te voy a pagar. Mi papá a lo sumo me va a decir, che, bueno, mirá, aguantame un mes más y te voy. Digamos, al banco se le hace agua a la boca cuando tiene la posibilidad. Bueno, ¿qué viene pasando en la última rueda? El Banco Central no adjudicó todo lo que se había demandado. Es más, los bancos hicieron oferta por una X cantidad de dinero y el Banco Central dijo, no voy a tomar todo lo que vos me ofertás, voy a tomar un 70%. Entonces los bancos se encontraron que tuvieron un 30% de sobrante de ese efectivo y que necesitan colocarlo. Entonces el Banco Central le dice, ¿vos querés colocarlo? Andá y comprá bonos del Tesoro. Claro. Entonces ahora
el banco empieza a ver que no solamente le presta plata al Banco Central, que es el padre, sino que también ahora el Banco Central quiere que le preste plata al gobierno. Y no es lo mismo prestarle al gobierno que prestarle al Banco Central. El riesgo no es lo mismo y la incertidumbre no es la misma, y obviamente que no debería pagar la misma tasa. Pero el banco, el gobierno le dice, no, yo te pago la misma tasa que el Banco Central, y el riesgo es mayor. Entonces hoy los bancos se encuentran en la disyuntiva en que, si como no pueden seguir colocando las LELIQ que vienen pagando una muy buena tasa, y el Banco Central lo está induciendo a colocar eso sobrante en bonos del Tesoro, es la forma que también encontraron esta asociación entre Banco Central y el gobierno para financiarse el gobierno. Entonces le dice al Banco Central, cerrame la puerta, cerrame el grifo y hacelos que se vayan para mi lado. Entonces hoy el gobierno encuentra una forma de financiarse nueva a través de los bonos colocados en los bancos. En la década del 90, y con esto voy cerrando, en la década del 90 hubo una modificación en la Carta Orgánica, producto de la convertibilidad, producto de un montón de acuerdos, donde se modificó y se restringió, hubo una restricción muy importante con el tema de las posibilidades que tenían los bancos de prestar dinero. No le podían prestar a cualquiera, no le podían prestar al sector público, no le podían prestar al Banco Central, y el Banco Central tampoco le podía prestar al gobierno. Esa medida fue una medida que cuando pasó el efecto tequila ya por el 94, 95, hizo que solamente cayera un solo banco, uno o dos bancos cayeron en nuestro país y no hayan caído todos, porque el efecto tequila pegó una sacudida tremenda y los bancos no estaban preparados, pero gracias a esa política o esas medidas que hubo anteriormente, logró caer solamente dos bancos y no cayeron más. Hoy, después de eso, después de la salida de la convertibilidad, estamos hablando de hace miles de años parece, pero fue en el 2001, hubo varias modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central donde se flexibilizó estos préstamos y hoy está permitido que el Banco Central le preste al gobierno, que los bancos privados le presten al gobierno, entonces, y el gobierno no ayuda o no logra dimensionar que ese déficit se tiene que reducir. Entonces, hoy tiene la maquinita prendida, el gobierno tiene la máquina prendida, sigue emitiendo pesos y ahora en vez de ir al Banco Central para que se los canalice, está yendo a los bancos privados. ¿Qué está pasando? Los bancos están empezando a tener en sus bóvedas menos dólares, obviamente que oro no tiene, pero menos plazos fijos, y están teniendo más papelitos que dicen bonos con la firma de Alberto. Claro. Ojo con eso, una señal de alerta, porque los bancos tienen miedo, porque saben que enfrente no se están encontrando con el padre de ellos, que es el Banco Central, sino se están encontrando con un primo, que el primo hacía mucho que no veían y no es muy de confiar. Entonces, ojo con este riesgo que están aumentando el sistema financiero por esta inducción que va haciendo el Banco Central de llévenlo y no me presten más plata a mí, dice el Banco Central, empiecen a prestar al gobierno. Atención a eso, ¿está? A tener en cuenta. ¿Esto significa que va a haber un corralito? No, tampoco. Pero le carga más de riesgo a los bancos, que después el riesgo del banco, ¿cómo se da vuelta? ¿Cómo se cubre el riesgo? Se da vuelta y cobra más tasa. Entonces, claro, hoy estamos al 60, y bueno, si este riesgo sigue aumentando, seguramente será un 70 o será un 75 de tasa para que nosotros podamos cambiar cualquier cosa. Bien, bueno, realmente, como decíamos, un panorama complejo en medio de todo esto, del cambio de la ministra, el cambio de ministro de Economía, asumió Batakis, y bueno, un escenario que tuvo un fin de semana movido y complejo. Vamos a seguir seguramente, Silvio, analizando todos los datos y las variantes económicas. Seguramente para la próxima semana ya vamos a tener el número de la inflación de junio. Y el 14 se da. Nos falta un poquito. No, sí. Pero podemos arriesgar, ¿vio? Sí, podemos hacer el PRODE, tranquilamente. Podemos arriesgar. A ver con qué le recibe, qué fue lo que le dejó Guzmán y la recibe a la nueva ministra. Exactamente. No va a estar muy lejos. Silvio, siempre un placer charlar contigo y bueno, analizar la economía. Gracias a ustedes y bueno, a disposición siempre. Gracias. Abrazo enorme, buena jornada.
Buena jornada. Allí pasa charlando con nosotros, es nuestro economista Silvio Cañas. Bueno, hace referencia puntualmente a todo esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la economía, los datos, las variantes económicas y obviamente lo que tiene que ver con este cambio de ministro en el medio. Sale Guzmán, entró Batakis y obviamente esto se ve reflejado en los números de la economía, en cómo también se recibió a la nueva ministra con los datos económicos, señoras y señores. ¿Usted arriesga? No, yo voy a arriesgar la semana que viene, déjenme hasta la semana que viene, entonces tengo tiempo para arriesgar. Por ahora no, a ver si todavía pierdo la apuesta. No, yo no voy a apostar nada, pero creo que va a estar más cerca de 7.